En una mañana brumosa de diciembre de 1942, con los primeros copos de nieve danzando ante las ventanas del Hotel Imperial, un hombre cuya mente había desvelado los secretos de la electricidad y anticipado tecnologías que solo décadas después se harían realidad, se preparaba para revelar su mayor misterio. Álvaro Tesla, entonces con 86 años, delgado como una silueta contra la luz pálida que se filtraba a través de las cortinas desteñidas, sostenía entre sus manos temblorosas una pequeña grabadora, una de las pocas invenciones que no había creado, pero que ahora serviría para preservar sus palabras más íntimas. El apartamento 3327 del Imperial se había convertido en su refugio final, un santuario donde genialidad y soledad se entrelazaban como hilos de cobre en una bobina. Las paredes, antaño testigos silenciosos de sus experimentos con corrientes alternas y transmisiones inalámbricas, guardaban ahora secretos de naturaleza mucho más profunda. Álvaro sabía que sus días estaban contados, y había algo que debía dejar registrado, no sobre máquinas o patentes, sino sobre la naturaleza del alma humana y el destino de aquellos que eligen el camino de las tinieblas. Durante décadas, Álvaro había mantenido correspondencia secreta con médiums e investigadores de lo paranormal, fascinado no solo por la electricidad que fluye a través de los cables, sino por la energía sutil que impregna toda la existencia. Sus experimentos con frecuencias y vibraciones le habían conducido a una comprensión única de los planos invisibles de la realidad. Y en sus últimos años, visiones y percepciones místicas comenzaron a manifestarse con creciente intensidad. Era como su mente, liberada de las limitaciones de los proyectos comerciales y de las presiones del mundo exterior, finalmente pudiera explorar territorios que siempre le habían fascinado, pero que jamás se había atrevido a investigar públicamente. Aquella mañana de diciembre, Álvaro encendió la grabadora y empezó a hablar con una voz que, aunque debilitada por la edad, aún conservaba la intensidad de quien había tocado los misterios más profundos del universo. Sus palabras quedaron registradas en una cinta que permaneció oculta durante décadas, resguardada por un asistente fiel que comprendió la importancia de mantener esos secretos hasta que el mundo estuviera preparado para recibirlos. Álvaro inició sus revelaciones hablando de las visiones que lo visitaban con cada vez mayor frecuencia. Describió cómo, durante sus meditaciones nocturnas, percibía corrientes energéticas que trascendían el mundo físico, flujos de conciencia que conectaban a todos los seres vivos en una red invisible de luz y sombra. Según sus palabras, la muerte no era el fin, sino una transición hacia estados de existencia regidos por leyes tan precisas como las que gobiernan la electricidad, pero infinitamente más sutiles y complejas. El inventor reveló que sus investigaciones sobre frecuencias le habían llevado a descubrir que cada alma humana posee una firma vibracional única, una frecuencia fundamental que determina su destino tras la muerte. Así como diferentes corrientes eléctricas fluyen por caminos distintos según su naturaleza, las almas siguen trayectorias específicas en los planos invisibles, atraídas por resonancias que corresponden a las elecciones y acciones realizadas durante la vida terrena. Tesla reveló que el proceso de purificación para esas almas es posible, pero requiere una renuncia total al ego y una aceptación completa de la responsabilidad por cada acción cometida. Esto implica experimentar plenamente el sufrimiento de cada víctima, comprender el impacto de cada elección negativa y disolver gradualmente todas las frecuencias destructivas cristalizadas en su esencia espiritual. Es un proceso milenario, pero que permite que incluso las almas más corrompidas encuentren eventualmente el camino de regreso a la luz. Tesla explicó que existen casos excepcionales en que almas extremadamente corrompidas aceleran su purificación gracias a una revelación repentina y profunda del mal que causaron. Esa epifanía espiritual, según Tesla, es tan intensa que puede disolver instantáneamente siglos de frecuencias negativas acumuladas.
No obstante, tal transformación exige sinceridad y valor, cualidades que pocos logran reunir cuando están inmersos en las consecuencias de sus propias acciones. Tesla describió también cómo, en sus visiones, presenció el momento en que algunas de esas almas conseguían finalmente liberarse de sus prisiones autoimpuestas. Vio cómo emergían del laberinto de frecuencias disonantes transformadas en seres de luz, portando en su interior una sabiduría profunda sobre la naturaleza del mal y la importancia de la compasión. En ese instante de la grabación, Tesla hizo una larga y reflexiva pausa, como si estuviera asimilando visiones que trascendían las palabras. Al retomar la voz, ésta llevaba una intensidad particular, como si estuviera a punto de desvelar algo nunca antes compartido. Mencionó que, durante una de sus experiencias místicas más profundas, logró establecer comunicación directa con una de esas almas en proceso de purificación, y que ese vínculo había transformado por completo su comprensión del bien y del mal. Para quienes buscan comprender estos misterios de la existencia, es fundamental mantener la mente abierta a revelaciones que desafían nuestra percepción común de la realidad. Sigan atentos a estos relatos que sacan a la luz conocimientos ocultos durante décadas, pues cada revelación nos acerca más a la verdadera comprensión de los misterios del alma humana y de los planos invisibles que rigen nuestra existencia. Tesla reveló que aquella alma con la que entabló contacto había sido, en vida, un líder militar responsable de masacres y atrocidades inimaginables. En el plano espiritual, había pasado siglos experimentando el sufrimiento que causó, hasta que comenzó finalmente a comprender la verdadera naturaleza de sus actos. La comunicación con Tesla ocurrió durante ese proceso de despertar, cuando el alma ya había trascendido gran parte de su densidad negativa, pero seguía portando las cicatrices espirituales de sus elecciones pasadas. A través de esa interacción, Tesla comprendió que el mal no es una fuerza independiente, sino una distorsión de la energía creativa universal. Cuando seres conscientes eligen usar su poder para destruir en lugar de crear, para separar en lugar de unir, para generar miedo en lugar de amor, crean frecuencias disonantes que finalmente se vuelven contra ellos. Es una ley cósmica que garantiza que el equilibrio universal se restablezca, sin importar el tiempo que ello requiera. El inventor relató cómo esa alma redimida le mostró que, incluso en los casos más extremos de corrupción espiritual, siempre existe una chispa de luz divina intacta en el núcleo del ser. Esa chispa, por pequeña que sea, se convierte con el tiempo en el punto de partida para la transformación. Es como una semilla de luz que, una vez reconocida y nutrida, puede disolver montañas de oscuridad acumulada. Tesla reveló que había aprendido que el proceso de purificación de las almas corrompidas no solo sirve para su propia redención, sino que también contribuye a la elevación de la conciencia universal. Cada alma que logra liberarse de las frecuencias negativas añade su luz al conjunto de la existencia, fortaleciendo las vibraciones positivas que inspiran a otros a optar por la compasión y la creatividad. El inventor explicó que durante sus visiones pudo observar a seres especializados en auxiliar este proceso de purificación. Los describió como ingenieros de las frecuencias espirituales, entidades capaces de trabajar con las vibraciones más densas sin contaminarse. Estas entidades operan en equipo, creando campos de energía que disuelven gradualmente las cristalizaciones negativas en las almas corrompidas, permitiendo que la luz interior emerja. Tesla describió asimismo cómo presenció rituales de purificación en dimensiones superiores, donde almas redimidas que atravesaron el mismo proceso colaboran para limpiar las frecuencias negativas del universo. Estos rituales incluyen armonizaciones vibracionales complejas en las que múltiples conciencias se unen para generar patrones de energía capaces de disolver incluso las manifestaciones más intensas de mal cristalizado.
El inventor reveló que comprendió que la existencia de estos planos de purificación no es solo una necesidad cósmica, sino también una manifestación de la infinita compasión que impregna el universo. Ni siquiera las almas más corrompidas son abandonadas, reciben infinitas oportunidades de redención, cada una adaptada a sus necesidades específicas y al grado de distorsión alcanzado. Álvaro Tesla explicó que, durante una de sus experiencias más profundas, se le permitió observar una asamblea de almas redimidas que en vidas pasadas habían perpetrado grandes atrocidades. Esas conciencias, ahora transformadas en seres de luz, trabajaban juntas para emitir frecuencias de sanación que llegaban al plano físico, influyendo positivamente en quienes corrían el riesgo de seguir caminos destructivos. El inventor describió cómo estas almas redimidas poseen una capacidad única para comprender y neutralizar las frecuencias negativas, precisamente porque habían experimentado esas vibraciones en su forma más intensa. Se convierten en especialistas en transformar la oscuridad en luz, utilizando su propio sufrimiento como combustible para generar compasión y sabiduría. Tesla reveló que aprendió que el verdadero propósito de la existencia no es evitar el mal, sino comprenderlo y transformarlo. Cada alma que transfiere sus frecuencias negativas en positivas no solo se libera, sino que aporta al universo una cualidad de luz que no podría crearse de otra manera. Es como si la propia experiencia de la oscuridad fuera necesaria para generar ciertas frecuencias de iluminación. El inventor explicó que en sus visiones observó que el proceso de purificación de las almas corrompidas está íntimamente ligado a la evolución de la conciencia humana en su conjunto. Cada alma liberada de las frecuencias negativas facilita el despertar de otras conciencias, creando ondas de transformación que se expande a través de dimensiones visibles e invisibles. Tesla describió también cómo presenció momentos en que almas extremadamente corrompidas lograban liberarse instantáneamente de sus prisiones espirituales gracias a un único acto de compasión genuina. Vio cómo un gesto de amor verdadero, incluso proveniente de una conciencia profundamente corrompida, puede disolver instantáneamente eones de frecuencias negativas acumuladas. Es como si el universo aguardara constantemente esos momentos de transformación, listo para responder de inmediato con perdón y redención. El inventor reveló que comprendió que el juicio de las almas no lo emiten entidades externas, sino la propia conciencia al enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Cada alma se convierte en su propio juez, jurado y verdugo, experimentando directamente los resultados de sus actos hasta que la comprensión y la transformación se tornan inevitables. Tesla explicó que durante una de sus experiencias más intensas se le permitió observar el instante exacto en que un alma profundamente corrompida tomaba su primera decisión verdaderamente compasiva en eones de existencia. Describió cómo toda la dimensión circundante a esa alma se transformaba instantáneamente, como si el universo entero celebrara el retorno de una conciencia perdida. El inventor reveló que aprendió que incluso las almas más corrompidas mantienen conexiones invisibles con quienes amaron durante su vida terrenal. Esas conexiones suelen convertirse en anclas que posibilitan la redención. Es como si el amor verdadero genera frecuencias tan potentes que ni la corrupción más profunda logra destruirlas. Tesla describió casos en que familiares fallecidos de terroristas y criminales trabajaban incansablemente en dimensiones superiores para crear oportunidades de redención para sus seres queridos perdidos. Vio cómo el amor incondicional atraviesa cualquier densidad espiritual, llevando luz hasta los rincones más oscuros de la existencia. El inventor explicó que durante sus visiones comprendió que la verdadera naturaleza del mal no es una fuerza opuesta al bien, sino una distorsión temporal de la energía creativa universal. Cuando esta distorsión se corrige mediante el proceso de purificación, la energía liberada se convierte en una fuente de luz incluso más intensa que aquella que nunca fue corrompida. Tesla reveló que aprendió que el tiempo necesario para la purificación de un alma corrupta no lo determina la gravedad de sus acciones, sino su disposición a aceptar el cambio.
Almas que resisten el proceso pueden permanecer en las dimensiones inferiores por milenios, mientras que aquellas que abrazan la transformación pueden liberarse en periodos relativamente breves. El inventor describió el instante en que un alma extremadamente corrupta acepta plenamente la responsabilidad de sus actos. Vio cómo esa aceptación desencadena una explosión de luz que disuelve al instante todas las frecuencias negativas acumuladas, permitiendo que la conciencia ascienda de inmediato a dimensiones superiores. Tesla explicó que durante una de sus experiencias más profundas comprendió que el verdadero castigo para las almas corruptas no es el sufrimiento que padecen, sino la conciencia gradual de toda la belleza y el amor que malgastaron en su vida terrenal. Esa percepción del potencial perdido genera el impulso más poderoso para la transformación. El inventor reveló que aprendió que existen ciclos cósmicos en los que grandes oleadas de purificación barren todas las dimensiones, ofreciendo oportunidades especiales de redención para almas que han permanecido perdidas eones. Describió cómo presenció uno de esos ciclos en el que millones de conciencias corrompidas se liberaron simultáneamente, creando una elevación masiva de la frecuencia universal. Tesla describió también cómo observó que algunas almas extremadamente corrompidas eligen conscientemente permanecer en las dimensiones inferiores aun cuando se les ofrecen oportunidades de redención. Según el inventor, estas conciencias desarrollan una identificación tan profunda con sus frecuencias negativas que prefieren la familiaridad del sufrimiento a la incertidumbre del cambio. El inventor explicó que durante sus visiones comprendió que incluso esas almas que resisten la redención encuentran finalmente su camino de regreso a la luz. El universo, en su infinita paciencia, continúa ofreciendo oportunidades de transformación hasta que todas las conciencias acepten la sanación. Es un proceso que puede llevar eones, pero que es absolutamente inevitable. Álvaro Tesla descubrió que el verdadero propósito de los planos inferiores no es castigar a las almas corruptas, sino proporcionarles un entorno donde experimenten directamente las consecuencias de sus elecciones hasta que la comprensión sea inevitable. Es una forma de aprendizaje cósmico que, aunque dolorosa, es infinitamente compasiva en su intención. El inventor describió cómo presenció celebraciones en las dimensiones superiores cada vez que un alma corrompida logra liberarse de su prisión espiritual. Vio cómo toda la jerarquía celestial se reunía para recibir esas conciencias redimidas, honrando no solo su transformación, sino también el sufrimiento que soportaron durante el proceso de purificación. Tesla explicó que durante una de sus experiencias más intensas pudo comunicarse con un alma que en vida había sido uno de los terroristas más crueles de la historia. Esa conciencia, tras milenios de purificación, se había convertido en uno de los seres más compasivos del universo, dedicando su existencia a ayudar a otras almas perdidas a encontrar el camino de la redención. El inventor reveló que comprendió que la verdadera medida de la evolución espiritual no es la ausencia de tinieblas, sino la capacidad de transformar esas tinieblas en luz. Las almas que atraviesan el proceso de purificación de energías negativas desarrollan una compasión y una sabiduría incomparables. Tesla describió cómo presenció el instante en que un alma extremadamente corrompida finalmente comprende que su verdadera naturaleza siempre fue luz y que toda la oscuridad que cultivó fue una ilusión temporal. Vio cómo esa comprensión provoca una transformación instantánea tan intensa que ondas de luz se propagan a través de todas las dimensiones, inspirando a otras conciencias a buscar su propia redención. El inventor explicó que durante sus visiones observó la existencia de escuelas especiales en las dimensiones superiores donde almas redimidas que antaño fueron grandes perpetradores del mal estudian formas de evitar que otras conciencias sigan caminos similares. Esas escuelas desarrollan técnicas para influir positivamente en el plano físico, generando energías que promueven elecciones compasivas.
Tesla reveló que aprendió que el verdadero horror del mal no radica en sus acciones, sino en la separación de la fuente de luz que lo origina. Cuando un alma finalmente se reconecta con esa fuente mediante el proceso de purificación, experimenta una alegría tan intensa que compensa todo el sufrimiento previo. Es como si el universo creara constantemente oportunidades para esa reconexión. El inventor describió cómo presenció asambleas cósmicas en las que seres de todas las dimensiones se reunían para colaborar en la purificación de las energías negativas del universo. Vio cómo esas reuniones eran momentos de celebración, donde cada alma redimida era honrada como un héroe que logró transformar las tinieblas en luz. En los momentos finales de su grabación, Tesla hizo una pausa larga y profunda, como si estuviera a punto de compartir su entendimiento más profundo. Al retomar la palabra, su voz transmitía una serenidad propia de quien ha tocado los misterios más hondo de la existencia y ha hallado, incluso en la oscuridad más densa, la presencia constante de una luz inmortal. Tesla reveló que su mayor descubrimiento no había sido sobre la electricidad ni las máquinas, sino sobre la naturaleza indestructible de la compasión universal. Comprendió que incluso las almas más corruptas son, en esencia, expresiones de la misma luz divina que anima todas las conciencias. El mal es solo una distorsión temporal, una fase necesaria en el proceso de evolución cósmica que finalmente retorna al amor mediante la comprensión y el perdón. El inventor concluyó sus revelaciones explicando que afrontó el final de su vida terrenal con la certeza absoluta de que ningún alma está verdaderamente perdida. El universo, en su infinita sabiduría y compasión, ha creado sistemas perfectos para garantizar que todas las conciencias, por muy profundamente que se hayan extraviado en las tinieblas, hallen eventualmente el camino de regreso a la luz. Es un proceso que puede durar eras, pero que es absolutamente inevitable, pues la verdadera naturaleza de toda existencia es el amor, y el amor siempre triunfa sobre toda forma de separación y distorsión. Cuando Tesla apagó la grabadora aquella mañana de diciembre, el apartamento 3327 del Hotel Imperial estaba bañado por una luz dorada que parecía emanar del propio aire. El inventor supo que había cumplido su misión final, no solo como científico, sino como explorador de los misterios más profundos del alma humana. Sus palabras permanecerían ocultas durante décadas, aguardando el momento justo para revelar a la humanidad que, incluso en la oscuridad más densa, la luz eterna de la compasión sigue brillando, ofreciendo infinitas oportunidades de redención a todas las conciencias perdidas en el laberinto de sus propias creaciones.